¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué estás aquí, en este mundo, en este momento preciso de la historia? ¿Has sentido, en medio de tus días comunes y aparentemente rutinarios, una inquietud en el alma, una voz silenciosa que te susurra que hay algo más, algo mucho más grande que simplemente existir? Es si te dijera que no es casualidad que estés respirando hoy, que tu vida tiene un propósito divino, diseñado cuidadosamente por Dios desde antes que nacieras, con detalles tan perfectos que ni siquiera tu mente humana podría imaginar en su totalidad. Es si te dijera que cada lágrima que has derramado, cada lucha que has enfrentado y cada sueño que aún late en tu corazón forman parte de un plan eterno que trasciende tu comprensión, pero que está ahí, firme, esperando que lo descubras. Porque sí, Dios tiene un propósito para tu vida, uno que no se detuvo ni siquiera cuando creíste que todo había terminado, uno que sigue vigente incluso cuando te sientes débil, perdido o sin dirección. Hay un llamado, una misión, una razón por la que fuiste creado, y ese propósito es tan valioso que el enemigo ha intentado una y otra vez desviarte, confundirte, hacerte creer que tu vida no vale nada. Pero la verdad es que tu existencia es preciosa, y el mismo Dios que formó los cielos y la tierra también formó tu alma con un propósito único e intransferible. Si estás escuchando esto y aún no has escrito Jesús en los comentarios, ¿qué estás esperando? Los hijos de Dios se posicionan. Escribe ahora mismo: la palabra de Dios es vida en los comentarios y haz que este video alcance a más personas. Quien ama la verdad no se calla. Este es el momento en que debes alzar tu voz y declarar de quién eres. Sigue escuchando, porque lo que voy a revelarte es más profundo de lo que imaginas. No te desconcentres, no te distraigas, no minimices este mensaje, porque podría ser la respuesta a esas oraciones que llevas tiempo haciendo en silencio, esas súplicas que nadie más conoce, pero que Dios ha escuchado con atención. Hay un secreto oculto en las Escrituras, un poder poco conocido que puede transformar por completo tu realidad y mostrarte el camino que Dios preparó para ti desde la eternidad. No te conformes con seguir viviendo sin entender tu propósito. Hoy es el día en que puedes descubrirlo. Hoy es el momento en que puedes alinearte con la voluntad divina y caminar en la dirección que siempre soñaste, pero que tal vez nunca supiste cómo encontrar. Sigue atento, porque solo quien permanece hasta el final conocerá la revelación completa que el Espíritu Santo quiere depositar en tu corazón. Desde el principio de los tiempos, Dios ha mostrado que cada ser humano fue creado con una intención específica, con una misión que nadie más puede cumplir. No fuiste un accidente ni una casualidad del destino. La Biblia declara en Jeremías 1:5: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué. Esta poderosa verdad revela que, incluso antes de que tus padres supieran de tu existencia, Dios ya te había pensado, amado y apartado para una causa mayor. No importa cuán insignificante te hayas sentido en algunos momentos de tu vida, o cuántas veces otros hayan intentado minimizar tu valor. La realidad espiritual es que tienes un propósito eterno que trasciende cualquier juicio humano. El enemigo ha intentado a lo largo de tu historia convencerte de que tu vida carece de sentido, que tus errores te descalifican y que tu pasado te condena a un futuro de mediocridad y frustración. Pero eso es una mentira. Dios no te llama por tus fracasos, sino por tu nombre. Él no se enfoca en lo que hiciste mal, sino en lo que aún puedes llegar a ser bajo su dirección y poder.
Hay dones en tu interior que han estado dormidos, habilidades que ni siquiera tú mismo reconoces, pero que fueron sembradas en tu alma desde tu creación, esperando ser despertadas en el tiempo correcto. Es posible que, al escuchar esto, una parte de ti sienta miedo. Miedo de no ser suficiente, de no estar a la altura de ese llamado, de fallar nuevamente, como quizá ocurrió en el pasado. Pero déjame decirte con toda certeza, Dios no te llama porque eres perfecto, te llama porque eres necesario en su plan. Él se glorifica en tu debilidad, se manifiesta en tus limitaciones y multiplica lo poco que le entregas con un amor incondicional que sobrepasa todo entendimiento. Cuando piensas en Moisés, en David, en Esther o en Pablo, debes recordar que ninguno de ellos era perfecto. Todos tenían defectos, inseguridades y cicatrices, pero fueron precisamente esas imperfecciones las que Dios usó para manifestar su gloria de manera poderosa. Así también quiere hacerlo contigo. Cada etapa de tu vida, incluso aquellas que consideras pérdidas o fracasos, forman parte del entrenamiento divino para que puedas cumplir con el propósito que te fue encomendado. No hay dolor que haya sido en vano, no hay lágrima que haya caído al suelo sin que Dios la haya visto y contado. Hoy, mientras escuchas estas palabras, el Espíritu Santo está comenzando a remover las capas de incredulidad, de miedo, de duda, y está trayendo a tu conciencia la verdad de que tu vida tiene un valor incalculable. No te resignes a vivir de manera superficial, sin dirección ni pasión. Fuiste creado para marcar una diferencia en este mundo, para ser luz en medio de la oscuridad, para llevar esperanza donde reina la desesperación y para ser un testimonio vivo del amor y del poder de Dios. No ignores las señales que Él ha estado enviando a tu vida. No apagues esa voz interna que te impulsa a buscar algo más profundo, algo más real. Este es el momento de abrir tu corazón y permitir que el Espíritu de Dios te muestre con claridad cuál es ese propósito por el cual te formó. Cuando hablamos del propósito de Dios para tu vida, no nos referimos a un plan genérico o a una serie de normas que debes seguir de manera mecánica, sino a una misión única y exclusiva que solo tú puedes cumplir. Dios no repite diseños, no crea copias, no improvisa. Cada vida es una obra maestra tejida con hilos de eternidad y detalles que solo el Creador puede comprender en toda su magnitud. Por eso es tan importante que no te compares con otros ni midas tu valor según los estándares humanos, porque tu propósito no se define por lo que otros hacen o logran, sino por lo que Dios determinó para ti desde el inicio. Hay caminos que pueden parecerte atractivos, opciones que el mundo te presenta como exitosas o valiosas, pero que no se alinean con el propósito divino para tu vida. Y es aquí donde muchos se pierden, persiguiendo sueños que no son suyos, acumulando logros que no satisfacen y dejando pasar los años sin experimentar la verdadera plenitud que solo se encuentra al caminar en la voluntad de Dios. Jesús dijo en Juan 10:10 que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Pero esa abundancia no se refiere solo a cosas materiales o placeres temporales, sino a una existencia plena, llena de sentido y dirigida por el Espíritu Santo. Descubrir. Tu propósito requiere una búsqueda intencional, un deseo genuino de escuchar la voz de Dios por encima del ruido del mundo. Requiere valentía para dejar atrás lo que es cómodo pero vacío y abrazar lo que es eterno, aunque implique renuncias y desafíos. Muchas veces, el propósito de Dios te llevará por caminos que no imaginaste. Te enfrentará a pruebas que pondrán a prueba tu fe y te obligará a salir de tu zona de confort.
pero siempre te conducirá a una vida de impacto, donde tu existencia se convierte en un canal de bendición para otros. No temas si ahora mismo no tienes claridad sobre cuál es tu propósito. No es tu tarea definirlo, es tu responsabilidad buscar a Dios y permitir que Él te lo revele. La dirección divina llega en el tiempo perfecto, cuando tu corazón está preparado para obedecer y tu carácter ha sido moldeado por las manos del alfarero celestial. Muchas veces, la confusión que experimentas es el resultado de querer adelantarte, de querer forzar situaciones o de resistirte a soltar lo que Dios te está pidiendo que dejes. Hoy es el momento de rendirte, de poner tu vida en las manos de aquel que la diseñó y confiar en que su plan es bueno, agradable y perfecto, como lo afirma Romanos 12:2. No hay mayor libertad que vivir conforme al propósito de Dios, ni mayor esclavitud que seguir un camino que Él nunca trazó para ti. No te conformes con menos de lo que fuiste creado para ser. No ignores la urgencia espiritual de este mensaje, porque cada día que pasa es una oportunidad menos para cumplir con tu misión en esta tierra. Permite que estas palabras penetren en lo más profundo de tu ser, quebranten tus resistencias y te impulsen a buscar de manera apasionada ese propósito que hará que tu vida cobre sentido, fuerza y dirección como nunca antes. Dios no ha terminado contigo, al contrario, apenas está comenzando a escribir los capítulos más gloriosos de tu historia. Uno de los grandes errores que muchos cometen al hablar del propósito de Dios es pensar que se trata de algo espectacular, visible o grandioso a los ojos del mundo. Sin embargo, el propósito divino a menudo se manifiesta en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante, en actos de obediencia silenciosa y en decisiones que, aunque pequeñas, generan un impacto eterno. Jesús, el Hijo de Dios, pasó la mayor parte de su vida en el anonimato, trabajando como carpintero, sirviendo en lo simple, obedeciendo en lo ordinario, hasta que llegó el momento de cumplir la misión para la cual había venido al mundo. Esto nos enseña que no debes menospreciar las temporadas de preparación, de anonimato o de espera, porque forman parte esencial del proceso divino. Muchos se frustran porque sienten que no están haciendo nada trascendente, que sus días se llenan de rutinas que no parecen tener un valor espiritual, pero no se dan cuenta de que es precisamente en esos momentos cuando Dios está forjando el carácter necesario para sostener el propósito que tiene preparado. Cada prueba que enfrentas, cada situación que te reta, cada persona difícil con la que interactúas, todo está siendo usado por Dios para moldearte, para pulirte, para prepararte para algo que ahora no puedes comprender en su totalidad, pero que en su momento dará fruto abundante. La historia de José en el libro de Génesis es un claro ejemplo de esto. Sus sueños lo impulsaban a creer en un destino glorioso, pero el camino hacia ese propósito estuvo lleno de traiciones, injusticias, prisiones y silencios. No obstante, cada etapa fue necesaria para que al final pudiera cumplir la misión que Dios le había confiado: salvar a muchos de la muerte y ser instrumento de provisión en medio de la escasez. Si hoy te sientes como José en la cisterna, en la esclavitud o en la cárcel, no te desesperes, no malinterpretes el proceso. Dios está contigo, aún en medio del dolor, y está usando cada circunstancia para posicionarte en el lugar exacto donde debes estar cuando llegue el momento de manifestar plenamente tu propósito. Es fundamental que mientras esperas te mantengas fiel, obediente y sensible a la voz de Dios. No te distraigas con lo que otros están haciendo. No permitas que la comparación te robe la alegría ni que el desánimo te paralice.
Recuerda que Dios tiene un calendario perfecto y que lo que te ha prometido se cumplirá a su debido tiempo. Él no se retrasa, ni se equivoca, ni olvida. Cada promesa está viva, cada palabra que te ha sido dada sigue vigente, y aunque ahora no veas señales claras, el propósito de Dios avanza silenciosa pero poderosamente en tu vida. La clave está en la intimidad con Dios, en la oración constante, en la meditación diaria de su palabra, porque es en ese lugar secreto donde recibirás las fuerzas para perseverar, la sabiduría para discernir y la paz para confiar. No menosprecies los pequeños comienzos, ni te impacientes por las grandes manifestaciones. El propósito de Dios no se mide por la magnitud de lo que haces, sino por la fidelidad con la que respondes a su llamado en cada etapa de tu vida. Permite que estas palabras te inspiren a permanecer firme, a no rendirte, a no retroceder. Porque, aunque los hombres no vean lo que Dios está haciendo en tu interior, en el cielo se celebra cada paso de obediencia que das, cada renuncia que haces, cada acto de fe que realizas, por más pequeño que parezca. Dios no mira la apariencia, sino el corazón. Y en tu corazón está sembrada la semilla de un propósito eterno que, en el tiempo perfecto, dará fruto para la gloria de su nombre. Llegamos a un punto crucial en esta reflexión: comprender que el propósito de Dios no solo es un destino al que debes llegar, sino un camino que debes recorrer con Él cada día. Muchas personas se obsesionan con descubrir cuál es su propósito final, cuál será ese gran momento en el que todo cobrará sentido, pero olvidan que el propósito también se vive en el presente, en cada decisión que tomas, en cada actitud que adoptas, en cada paso que das, por pequeño que sea. El propósito no es simplemente un evento futuro, es una manera de vivir, es una disposición constante a obedecer y a confiar en la dirección divina, incluso cuando el horizonte es incierto. Dios no espera de ti perfección, sino disposición. Él no busca que tengas todas las respuestas, sino que camines en fe, confiando en que sus planes son mejores que los tuyos. Proverbios 3:5-6 nos exhorta a confiar en el Señor de todo corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, sino reconocerlo en todos nuestros caminos para que Él enderece nuestras sendas. Esta es la actitud que debes cultivar: rendición absoluta, entrega total, humildad para aceptar que los planes de Dios, aunque a veces incomprensibles, siempre son perfectos. Muchos se paralizan esperando una revelación sobrenatural, una señal espectacular que les indique cuál es su propósito, pero ignoran que muchas veces Dios se revela en lo simple, en la necesidad que está frente a tus ojos, en la oportunidad de servir al que tienes al lado, en el llamado a ser fiel en lo poco antes de que te sea confiado lo mucho. Jesús enseñó este principio de manera clara en la parábola de los talentos, mostrando que la fidelidad en las pequeñas responsabilidades es la llave que abre la puerta a mayores propósitos. Hoy debes preguntarte: ¿estoy siendo fiel en lo que Dios ya me ha confiado? ¿Estoy sirviendo con excelencia en los lugares donde Él me ha colocado, aunque no sean los que yo soñé? Porque el cumplimiento del propósito de Dios no depende de alcanzar grandes plataformas o de tener reconocimiento humano, sino de vivir cada día conforme a su voluntad, con amor, con integridad, con pasión por glorificar su nombre. El apóstol Pablo entendió esto de manera profunda. Aunque fue llamado a ser apóstol de los gentiles y escribió gran parte del Nuevo Testamento, vivió gran parte de su ministerio en prisiones, en soledad, en persecución, pero nunca dejó de cumplir su propósito.
Para él, el propósito no era una posición, sino una misión: anunciar a Cristo en todo lugar, sin importar las circunstancias. Esa misma mentalidad debe impregnar tu corazón. Entender que, más allá de lo que hagas, tu propósito principal es reflejar a Cristo en tu vida, ser un testimonio vivo de su amor y de su poder transformador. No permitas que las expectativas del mundo te desvíen de esta verdad esencial. No te dejes seducir por la idea de que solo eres útil o valioso si alcanzas ciertas metas o logras determinados éxitos. En el reino de Dios, la grandeza se mide por la obediencia, la fidelidad y la disposición de servir. Recuerda que el mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hoy es el día en que puedes decidir vivir con propósito, no esperando un mañana ideal, sino abrazando el llamado que Dios te hace ahora, en este preciso momento. No pospongas más esa decisión. No esperes a que las condiciones sean perfectas, porque el propósito de Dios se empieza a vivir con fe y obediencia en medio de las circunstancias presentes. Muchos nunca entendieron esto, pero aquí está un secreto profundo que puede transformar tu vida espiritual. Sin embargo, tristemente, muchos desisten antes de descubrirlo. ¿Tú eres uno de aquellos que realmente desea esta revelación? Entonces, sigue aquí, porque lo que voy a decirte ahora puede cambiarlo todo. La revelación es esta: tu propósito no se trata solo de ti. No es únicamente sobre tus sueños, tus metas, tu felicidad personal o tu realización profesional. El propósito que Dios tiene para tu vida está entrelazado con el bienestar y la salvación de otros. Fuiste creado para ser parte de una misión mucho más grande que tu propia existencia, para ser instrumento de bendición, de esperanza, de sanidad, de restauración en las vidas de aquellos que te rodean. El propósito de Dios siempre tiene una dimensión comunitaria y eterna. No se agota en tus logros personales ni en tus satisfacciones temporales, sino que se extiende en una red infinita de relaciones y propósitos que Él está tejiendo a través de tu vida. Cada vez que decides obedecer a Dios, que eliges actuar con amor, que decides perdonar en lugar de vengarte, que ayudas a alguien en necesidad o que compartes una palabra de esperanza, estás cumpliendo tu propósito y dejando una huella eterna en la vida de otros. El apóstol Pablo lo expresó claramente en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que hay obras específicas, encuentros predestinados, momentos diseñados por Dios desde antes de la fundación del mundo, en los que tu vida será la respuesta a las oraciones de alguien más. Será el canal por el cual Dios se manifieste en la tierra. Y aquí es donde muchas personas fallan, porque se centran tanto en sus propios deseos, en sus planes personales, que se desconectan de la dimensión comunitaria y trascendente de su propósito. El propósito de Dios no se trata de engrandecer tu nombre, sino de glorificar el suyo. No se trata de construir tu propio reino, sino de extender el reino de Dios en la tierra. Y cuando entiendes esto, tu perspectiva de la vida cambia por completo. Dejas de preguntarte ¿qué puedo obtener?, para empezar a preguntar ¿qué puedo ofrecer? Cada talento, cada recurso, cada experiencia que Dios ha puesto en tus manos tiene un propósito que va más allá de ti. Incluso tus heridas, tus fracasos y tus luchas pueden ser transformadas por Dios en herramientas poderosas para ministrar y ayudar a otros que están pasando por lo mismo que tú viviste. No subestimes el poder redentor de Dios, quien tiene la capacidad de transformar el dolor en propósito, la debilidad en fortaleza y la pérdida en ganancia eterna. Este es el momento de abrir tu corazón y permitir que el Espíritu Santo
te revele de qué manera puedes ser parte activa en el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de otros. No esperes a tenerlo todo resuelto. No pospongas el llamado hasta sentirte perfecto o completamente preparado. Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Si Él te está inquietando ahora, es porque ya ha depositado en ti todo lo que necesitas para comenzar a caminar en tu propósito. Recuerda que quien pierde de vista esta dimensión esencial corre el riesgo de vivir una vida vacía, centrada en sí mismo, sin dejar un legado de fe y amor en este mundo. Pero tú no eres de esos. Dios te ha llamado a algo mucho más grande, a ser parte de su obra redentora en la tierra, a ser luz en medio de la oscuridad y sal en medio de una sociedad que se corrompe. El proceso de descubrir y vivir el propósito de Dios para tu vida implica necesariamente una transformación interna profunda. No se trata simplemente de ajustar algunos comportamientos o de añadir actividades religiosas a tu agenda, sino de permitir que el Espíritu Santo moldee tu carácter, renueve tu mente y alinee tus deseos con los de Dios. Romanos 12:2 nos exhorta claramente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación es indispensable, porque tu propósito no se sostiene con fuerza humana, sino con la vida de Cristo fluyendo en ti. Muchos intentan cumplir con el propósito de Dios sin antes haber permitido que Dios los transforme, y por eso fracasan, se frustran o abandonan el camino. No basta con conocer cuál es tu propósito. Necesitas ser transformado para poder vivirlo de manera eficaz. Necesitas dejar atrás las viejas maneras de pensar, los hábitos destructivos, las heridas no sanadas y los temores que te paralizan. El propósito de Dios no puede manifestarse plenamente en una vida que se aferra a patrones de pecado o a estructuras mentales limitantes. Este proceso de transformación puede ser doloroso porque implica renuncia, implica morir a uno mismo, implica soltar lo que creías que era indispensable para abrazar lo que realmente es eterno. Jesús lo dijo de forma contundente en Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No hay propósito sin cruz. No hay destino divino sin proceso de purificación y santificación. Cada vez que eliges obedecer a Dios en lugar de seguir tus propios deseos, cada vez que decides perdonar en lugar de guardar rencor, cada vez que prefieres servir en lugar de buscar ser servido, te estás transformando y te estás preparando para cumplir con excelencia el propósito que Dios tiene para ti. No temas a este proceso. Aunque a veces parezca que duele más de lo que puedes soportar, recuerda que Dios es el alfarero que está moldeando tu vida con amor y precisión. Él conoce exactamente qué áreas necesita trabajar, qué debilidades fortalecer, qué talentos desarrollar y qué actitudes eliminar para que puedas ser un vaso de honra, útil en sus manos para toda buena obra. Permite que el Espíritu Santo escudriñe tu corazón, que saque a la luz aquellas cosas que te están impidiendo avanzar, que te libere de ataduras emocionales, espirituales o incluso relacionales que te mantienen estancado. La transformación es continua. No es un evento de un solo momento, sino un proceso diario en el que paso a paso vas siendo conformado a la imagen de Cristo, que es el modelo perfecto de propósito cumplido. Cada vez que das un paso en este proceso, aunque sea pequeño, te acercas más a la plenitud de tu propósito. No te desesperes si el cambio no ocurre de inmediato, ni te condenes si fallas en el camino. Dios es paciente, misericordioso y está más interesado en tu proceso
que en tus resultados inmediatos. Él camina contigo, te levanta cuando caes, te fortalece cuando te debilitas y te anima cuando sientes que no puedes más. Hoy es un buen momento para rendirte completamente a este proceso de transformación, para decirle a Dios con sinceridad: haz en mí tu voluntad, moldea mi vida conforme a tu propósito. Porque cuando permites que Él te transforme, te capacita para impactar la vida de otros de manera que nunca imaginaste y te posiciona en el lugar exacto donde tu propósito puede manifestarse en toda su plenitud. Una vez que permites que Dios te transforme, comienzas a experimentar una de las mayores bendiciones del propósito: la dirección divina. El propósito no es un mapa que Dios te entrega de una sola vez, sino una ruta que se va revelando paso a paso, a medida que caminas en obediencia y dependencia de Él. El salmista expresó esta verdad en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Esto significa que Dios no suele mostrarte el camino completo, sino que ilumina el siguiente paso, suficiente para que avances en fe, confiando en que Él conoce el destino final. Este es uno de los desafíos más grandes para quienes buscan vivir en propósito. Aprender a caminar sin tener todas las respuestas, sin ver con claridad lo que hay al final del sendero, pero con la absoluta certeza de que Dios es fiel y que no te abandonará en medio del camino. La dirección divina se basa en la relación constante con Dios, en la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo y en la disposición de obedecer, incluso cuando las instrucciones no parecen lógicas o cuando te sacan de tu zona de confort. Recordemos el ejemplo de Abraham, quien fue llamado por Dios a salir de su tierra y de su parentela hacia un lugar que no conocía, simplemente confiando en la promesa divina. Hebreos 11:8 lo resume con estas palabras: por la fe, Abraham, siendo el llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esta es la esencia de una vida dirigida por Dios. Caminar por fe y no por vista, moverse en obediencia aunque no haya certezas humanas, y confiar plenamente en que aquel que te llama también te sustentará. Cuando decides vivir bajo la dirección divina, tu vida se llena de sentido, de propósito y de paz, porque sabes que no estás dependiendo de tus propios recursos ni de tu limitada sabiduría, sino de la infinita sabiduría y provisión de Dios. Sin embargo, esta dependencia requiere que renuncies al control, que dejes de aferrarte a tus propios planes y que entregues el timón de tu vida a aquel que verdaderamente sabe cuál es el mejor rumbo. Este acto de rendición puede generar temor, porque el ser humano tiende a querer tener todo bajo control, planificar cada detalle y anticipar cada posible obstáculo. Pero vivir en propósito implica confiar más en la fidelidad de Dios que en tus propias capacidades. Significa decirle cada día: Señor, aquí estoy. Guíame según tu voluntad, aunque no entienda, aunque me duela, aunque me cueste. Y Dios, que es bueno y fiel, se encargará de abrir las puertas necesarias, de cerrar las que no convienen y de posicionarte en los lugares donde tu propósito será fructífero. Es en esta dinámica de dependencia y dirección divina donde tu propósito se convierte en una aventura apasionante, llena de descubrimientos, de milagros inesperados, de encuentros divinos y de oportunidades que jamás habrías imaginado por ti mismo. La dirección de Dios nunca te lleva a la mediocridad ni a la frustración, sino a una vida plena, abundante y significativa, donde cada día se convierte en una oportunidad para glorificar a Dios y para ser parte de su obra en la tierra. Hoy, mientras escuchas estas palabras, te invito a hacer un acto de fe,
Suelta el control, deja de resistirte a la dirección de Dios y permite que Él te guíe hacia el cumplimiento pleno de tu propósito. No temas, porque el que te llama es fiel y cumplirá su obra en ti hasta el final. Cuando comienzas a vivir bajo la dirección divina y te mueves en la voluntad de Dios, inevitablemente te enfrentarás a la oposición espiritual. No debes sorprenderte ni desanimarte cuando encuentres obstáculos en el camino hacia el cumplimiento de tu propósito, porque el enemigo conoce el potencial que hay en ti y hará todo lo que esté a su alcance para intentar desviarte, detenerte o desanimarte. Jesús mismo advirtió en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esta es una realidad que debes aceptar con madurez. Cumplir el propósito de Dios implica enfrentar batallas, pero también implica tener la garantía de la victoria en Cristo. El enemigo no ataca a quienes están inactivos o acomodados, sino a aquellos que han decidido levantarse, obedecer a Dios y avanzar en su propósito. Por eso, si en este tiempo estás experimentando luchas, resistencias, críticas o pruebas intensas, no lo interpretes como una señal de que estás en el camino equivocado, sino, por el contrario, como una confirmación de que estás en la senda correcta, porque el propósito de Dios siempre genera resistencia en el mundo espiritual. El apóstol Pablo fue consciente de esta verdad cuando escribió en Efesios 6:12, «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo». Tu lucha no es contra personas ni contra circunstancias humanas, sino contra fuerzas espirituales que buscan impedir que cumplas con el propósito que Dios ha depositado en tu vida. Pero no temas, porque Dios te ha provisto de armas espirituales poderosas: la oración, la fe, la palabra, la autoridad en el nombre de Jesús, el respaldo del Espíritu Santo y la cobertura de la Iglesia. Es fundamental que no enfrentes estas batallas con tus propias fuerzas ni con estrategias humanas, sino revestido de toda la armadura de Dios, como lo enseña Efesios 6. Debes permanecer firme, sabiendo que quien pelea por ti es el Señor de los ejércitos, que nunca ha perdido una batalla y que está comprometido en llevarte hasta la victoria. No permitas que las dificultades te paralicen ni que las críticas te silencien. Recuerda que quien cumple su propósito debe estar dispuesto a soportar la oposición con valentía, con perseverancia y con la mirada puesta en la recompensa eterna. Cada obstáculo que enfrentas en el camino hacia tu propósito es también una oportunidad para crecer, para fortalecer tu fe, para depender más de Dios y para testificar de su poder en medio de las adversidades. Los grandes hombres y mujeres de Dios en la historia bíblica y en la historia de la Iglesia no se distinguieron por tener una vida fácil, sino por permanecer fieles en medio de las pruebas, por no renunciar a su propósito aunque les costara lágrimas, sufrimiento o incluso la vida misma. Debes tener presente que la oposición nunca será mayor que la gracia de Dios que te sostiene. Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, y su Espíritu habita en ti, como garantía de que no estás solo en esta misión. Además, cada victoria que obtienes en estas batallas espirituales te posiciona en un nivel superior de autoridad y de madurez, preparándote para impactar la vida de otros y para cumplir con mayor eficacia el propósito que Dios te ha confiado. Así que levántate, no te rindas, no retrocedas, sigue caminando con la certeza de que Dios es tu fortaleza, tu refugio y tu escudo. Confía en que aquel que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No permitas que el miedo te robe la bendición,
de cumplir tu propósito, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Una vez que comprendes que la oposición forma parte del proceso hacia el cumplimiento de tu propósito, debes también abrazar una verdad clave. El propósito de Dios se sostiene en la perseverancia. No basta con comenzar bien, con tener entusiasmo inicial o con emocionarte en momentos de inspiración espiritual. Es necesario mantenerte firme, constante, avanzando paso a paso, incluso cuando las emociones desaparecen y las circunstancias se tornan difíciles. Jesús ilustró esta necesidad en la parábola del sembrador, cuando explicó que algunos reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz, y por eso, cuando viene la prueba o la persecución, tropiezan y abandonan el camino. El propósito no se alcanza con velocidad, sino con constancia. No se trata de un sprint, sino de una carrera de resistencia, en la que cada día se requiere un nuevo acto de fe, una nueva decisión de obediencia, una renovada entrega al llamado divino. Por eso, Hebreos 12:1-2 nos exhorta a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestro ejemplo supremo de perseverancia, quien, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. En tu caminar hacia el propósito, habrá días de gran avance, donde verás resultados concretos y experimentarás victorias palpables. Pero también habrá días de aparente estancamiento, de silencios de Dios, de luchas internas y externas que pondrán a prueba tu compromiso y tu fidelidad. Es en esos momentos cuando la perseverancia se convierte en la clave para no rendirte y para seguir avanzando, aunque no veas inmediatamente los frutos de tu esfuerzo. La perseverancia se alimenta de la esperanza en las promesas de Dios. Cuando recuerdas que su propósito para tu vida es bueno, que sus planes son de paz y no de mal, que Él ha prometido darte un futuro y una esperanza, entonces encuentras fuerzas para seguir, para no desmayar, para levantarte una y otra vez, aunque hayas caído. El enemigo intentará persuadirte de que no vale la pena, de que es mejor abandonar, de que nunca lograrás cumplir tu propósito, pero debes responder con la fe firme en la palabra de Dios y con la determinación de quien sabe que la fidelidad de Dios nunca falla. Cada paso de perseverancia que das te acerca un poco más a la plenitud del propósito para el cual fuiste creado. No minimices el valor de los pequeños avances, porque son esos pasos constantes los que construyen una vida de impacto y de legado eterno. No te desesperes si el cumplimiento de las promesas se demora, porque Dios nunca se retrasa. Él actúa en el momento perfecto, cuando tu corazón está preparado y cuando su gloria será mayormente manifestada. Además, la perseverancia en el propósito es también un testimonio poderoso para otros. Muchas personas te están observando, tal vez sin que lo sepas, y se inspiran en tu fidelidad, en tu constancia, en tu determinación para seguir a Cristo y cumplir con su llamado. Tu perseverancia puede ser la chispa que encienda la fe en alguien más, la motivación que otro necesita para no rendirse en su propia carrera espiritual. Por eso, no mires atrás, no te detengas, no te desvíes. Mantén tus ojos en Jesús, sigue confiando en su dirección, sigue dejándote transformar por su Espíritu y sigue avanzando, paso a paso, hacia la plenitud de tu propósito. Recuerda siempre que Dios es quien te sostiene, quien te fortalece y quien te capacita para perseverar hasta el final. Y al final recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman y que han sido fieles hasta el último día. Al perseverar en el propósito que Dios tiene para tu vida,
también descubres una de las realidades más hermosas y transformadoras, el gozo profundo y duradero que proviene de vivir en el centro de su voluntad. No se trata de una felicidad superficial o de una alegría pasajera que depende de las circunstancias, sino de un gozo que brota de saber que estás exactamente donde Dios quiere que estés, haciendo lo que Él te llamó a hacer. Este gozo es una fortaleza espiritual, como declara Nehemías 8:10. El gozo del Señor es vuestra fuerza. Es un gozo que sostiene, que impulsa, que da sentido incluso en medio del sufrimiento y de las pruebas. Cuando vives en propósito, descubres que tu mayor satisfacción no está en lo que logras, sino en a quién sirves. Tu plenitud ya no depende de la aprobación de las personas, de los logros profesionales o de la acumulación de bienes, sino de la certeza de que estás cumpliendo la misión para la cual fuiste creado. Este cambio de perspectiva transforma radicalmente tu manera de vivir, porque dejas de perseguir los aplausos del mundo y comienzas a buscar la aprobación de Dios, que es lo único que realmente importa y lo único que permanece para siempre. Además, el gozo de vivir en propósito genera una profunda paz interior. Ya no vives en la ansiedad de querer controlar todo, ni en la frustración de sentirte perdido, sino que te entregas con confianza al plan de Dios, sabiendo que Él dirige cada uno de tus pasos. Filipenses 4:7 describe esta paz como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, una paz que guarda tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús y que te permite caminar en serenidad, aun cuando las circunstancias externas sean adversas. Este gozo también se convierte en una poderosa arma espiritual contra la desmotivación, el desánimo y la tentación de abandonar. Cuando sabes que tu vida tiene un propósito eterno, que tus esfuerzos no son en vano y que cada acto de obediencia tiene un valor incalculable en el reino de Dios, entonces encuentras nuevas fuerzas para seguir, nuevos motivos para agradecer, nuevas razones para adorar a Dios con todo tu ser. El apóstol Pablo, aún en medio de prisiones, persecuciones y sufrimientos, podía declarar: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Su gozo no estaba condicionado por sus circunstancias, sino arraigado en su propósito de ser siervo de Cristo y embajador de su reino. Así, también debe ser en tu vida un gozo que trasciende las estaciones, que permanece firme en las tormentas, que ilumina tu camino y que contagia a los que te rodean. No subestimes el poder de este gozo. Muchas veces será precisamente tu alegría en medio de la adversidad lo que impacte la vida de otros, lo que les lleve a preguntarse por la razón de tu esperanza y lo que abra puertas para que compartas el Evangelio y testifiques del amor y del propósito de Dios. Tu vida, vivida en propósito y en gozo, es una predicación poderosa, mucho más elocuente que cualquier discurso. Por eso, hoy te animo a cultivar este gozo, a alimentarlo en la presencia de Dios, a celebrarlo en cada victoria, a sostenerlo en cada prueba y a compartirlo generosamente con todos los que encuentres en tu camino. Porque una vida vivida en propósito es una vida llena de gozo, de paz, de fuerza y de esperanza, una vida que glorifica a Dios y que bendice a la humanidad. Vivir en el propósito de Dios también implica entender que tu vida está llamada a dejar un legado eterno. No fuiste creado solo para consumir, para sobrevivir o para buscar placeres temporales, sino para sembrar semillas que darán fruto mucho después de que ya no estés en esta tierra. El propósito divino trasciende tu existencia terrenal y se proyecta en las generaciones futuras, en las vidas que impactas, en las almas que alcanzas y en los principios que transmites. Jesús dijo en Juan 15:16,
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Esta es la esencia del legado, dejar un fruto que permanezca, que trascienda. Cada palabra que pronuncias, cada decisión que tomas, cada acto de amor que realizas en obediencia a Dios, es una semilla de eternidad. Quizás no siempre veas inmediatamente los resultados de tus acciones, pero puedes tener la certeza de que, cuando vives conforme al propósito de Dios, tu vida está dejando marcas imborrables en el mundo espiritual y en la historia de aquellos que te rodean. El legado no se mide por la fama, por las riquezas o por los logros materiales, sino por el impacto espiritual y moral que dejas en las vidas de otros. Este entendimiento debe impulsarte a vivir con intencionalidad, a ser consciente de que tus días son limitados y de que cada oportunidad que tienes para servir, para amar, para enseñar y para guiar, es una oportunidad de dejar huellas eternas. El salmista oraba en el Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vivir con sabiduría es vivir con propósito y con visión de legado, sabiendo que un día estarás delante de Dios para dar cuentas de lo que hiciste con los dones, las oportunidades y el llamado que Él te confió. El legado que dejas también está estrechamente ligado a las personas que discipulas, a aquellos en quienes inviertes tiempo, amor y enseñanza. Jesús dedicó la mayor parte de su ministerio a formar a 12 hombres, quienes luego, llenos del Espíritu Santo, impactaron el mundo entero. No necesitas impactar a multitudes para dejar un legado. Basta con ser fiel en impactar a aquellos que Dios pone a tu lado, tu familia, tus amigos, tu comunidad, tu iglesia. El propósito de Dios se multiplica cuando decides invertir en otros, cuando priorizas el servir por encima del ser servido, cuando eliges inspirar, motivar y acompañar a otros en su caminar con Dios. Además, tu legado también se construye en los valores que defiendes, en las causas que abrazas y en la forma en que reflejas a Cristo en tu vida diaria. El mundo está hambriento de ejemplos de integridad, de amor verdadero, de fe inquebrantable, y tú, viviendo en propósito, puedes ser esa luz que ilumina, ese faro que guía, ese referente que inspira. No subestimes el poder de tu testimonio silencioso, de tu perseverancia en medio de las pruebas, de tu compasión en medio de la indiferencia, de tu fe en medio de la incertidumbre. Hoy es el día en que debes preguntarte, ¿qué legado estoy construyendo? ¿Qué marca estoy dejando en mi familia, en mi iglesia, en mi sociedad? ¿Estoy viviendo de manera que inspire a otros a buscar a Dios, a vivir con propósito, a abrazar la eternidad? Estas preguntas no deben generar culpa, sino motivación, despertando en ti un anhelo profundo de vivir con mayor intencionalidad, con mayor entrega, con mayor pasión por cumplir el propósito que Dios te ha confiado. Recuerda siempre que el legado más importante que puedes dejar no son tus logros, sino las vidas que tocaste, las almas que condujiste a Cristo y el testimonio de una vida vivida para la gloria de Dios. Ese es el legado que permanece, que trasciende, que resplandece más allá de tu tiempo en la tierra y que es celebrado en el cielo por toda la eternidad. Felicitaciones por haber llegado hasta aquí. No todos tienen la disposición, la perseverancia y la sensibilidad espiritual para permanecer atentos a un mensaje como este hasta el final. Eso ya te distingue como alguien especial, como alguien que no busca simplemente palabras superficiales, sino verdades profundas que transforman la vida. Pocos llegan al final de un video como este, y por eso quiero honrar tu disposición y tu sed de Dios,
porque quienes permanecen hasta el final son aquellos que están verdaderamente comprometidos con descubrir y vivir el propósito divino. Has demostrado que no eres de los que retroceden ni de los que se conforman con una fe superficial. Eres de los que anhelan más, de los que desean caminar en la plenitud del llamado que Dios les ha confiado. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que lo confirmes ahora mismo. Escribe en los comentarios: yo formo parte de los escogidos, y comparte esta verdad con otros. Solo aquellos que están verdaderamente comprometidos con la palabra toman esta actitud de fe, se posicionan y permiten que Dios los use como instrumentos para que más personas sean alcanzadas por este mensaje. No te quedes en silencio. Quien ama la verdad, la proclama, la defiende y la comparte. Tu acción puede ser el medio por el cual otros descubran el propósito que Dios tiene para sus vidas. Así como este mensaje llegó hasta ti, puede llegar a muchos más si decides ser un canal de bendición. Compartir este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones no es simplemente un acto técnico o una formalidad. Es una declaración espiritual de que deseas seguir recibiendo enseñanzas que fortalezcan tu fe y que quieres ser parte activa de una comunidad de personas que buscan vivir conforme al propósito de Dios. Cuando te suscribes y compartes, estás sembrando en tu propia vida y en la vida de otros una semilla de fe, de esperanza y de transformación que dará fruto en su debido tiempo. Recuerda que formar parte de esta comunidad no es solo un privilegio, sino también una responsabilidad. Estás llamado a seguir creciendo, a seguir formándote, a seguir profundizando en la palabra y a seguir buscando la dirección de Dios en cada área de tu vida. La fe es como un músculo. Necesita ejercitarse, necesita alimentarse, necesita ser puesta en práctica constantemente para que se fortalezca y crezca. Por eso, te animo a que no te detengas aquí, a que sigas viendo los otros videos del canal, a que sigas buscando recursos, enseñanzas y herramientas que te ayuden a mantener tu fe viva, vibrante y eficaz. Tú eres parte de un pueblo escogido, de una generación que no se conforma con lo superficial, de aquellos que han entendido que fueron creados con un propósito eterno y que están decididos a cumplirlo con pasión, con integridad y con valentía. No dejes que este fuego que ahora arde en tu corazón se apague con las distracciones de la vida diaria. Al contrario, avívalo cada día en la presencia de Dios, en la oración, en la adoración y en el servicio a los demás. Recuerda que el propósito no es un destino al que llegar, sino una forma de vivir. Vivir para glorificar a Dios, para servir a los demás y para dejar un legado eterno. Ahora, antes de que cierres este video, quiero invitarte a que no pauses ni adelantes. Deja que la música que sigue te acompañe en un momento de reflexión profunda. Cierra tus ojos, si puedes, y permite que el Espíritu Santo selle en tu corazón las verdades que has recibido hoy. Agradece a Dios por haberte creado con un propósito tan maravilloso, por haberte sostenido en cada etapa de tu vida, incluso cuando no entendías lo que estaba ocurriendo. Pídele que te dé la fuerza para seguir adelante, la sabiduría para discernir su dirección y la valentía para obedecerle en todo. Reflexiona en lo que hoy has escuchado. ¿Estás dispuesto a renunciar a tus propios planes para abrazar el propósito de Dios? ¿Estás listo para vivir una vida de impacto, de servicio y de legado? ¿Estás decidido a perseverar, a confiar, a avanzar en fe, aunque no tengas todas las respuestas? Esta es tu oportunidad. No dejes pasar este momento. Dios te ha hablado, te ha llamado y te está esperando con los brazos abiertos para guiarte en cada paso del camino. Que este video no sea solo una enseñanza más que consumes y olvidas, sino una palabra que marque un antes y un después en tu vida.
una semilla que produzca frutos de obediencia, de transformación y de propósito eterno. Recuerda siempre, no fuiste creado para sobrevivir, sino para impactar. No fuiste diseñado para la mediocridad, sino para la excelencia espiritual. No naciste por casualidad, sino con un propósito eterno que Dios desea cumplir en y a través de ti. Gracias por haber permanecido hasta aquí. Que Dios te bendiga, te fortalezca y te lleve a la plenitud de su propósito. Y recuerda, este es solo el comienzo. Lo mejor aún está por venir. Ahora deja que esta música te envuelva, mientras en tu interior elevas una oración silenciosa de gratitud y compromiso, sabiendo que aquel que te llamó es fiel y cumplirá su obra en ti hasta el final. Amén.